mejores contabilizaciones de técnicas o de procedimientos a través de las tecnologías que pueden fomentar o fortalecer a las empresas en cuanto al logro de objetivos. ¿Sale? Bueno, también hablábamos de lo que son los datos, de los cuales me gustaría a lo mejor retomar en esta ocasión esta presentación de la que me confirman por favor que ya estén viendo para que ustedes la tengan si es que no la tienen o completen el tema. ¿Ya lo pueden ver? Ya, profesora. Sí, ya se ve, profesora. Ok. ¿Quién dijo yo que me ayuda a hacer la lectura de esta hoja? Yo le ayudo, profesora. Por favor. Dice, definición de dato. Cifra, letra o palabra que se suministra en la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato. Un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. O cualitativa. Ok, entonces, retomando lo que nos ayudó su compañero ahorita a leer, el dato no solo es así como un dato, un registro en sí, sino puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo, llámese desde una letra o una palabra o una cifra. De ahí el ejercicio que realizamos de que ustedes transfirieran su nombre, dígito por dígito, a la interpretación que la computadora entiende o comprende, ¿no? ¿Por qué? Porque es una letra y a su vez, pues esa letra en conjunto por palabras que se le ingresan a la computadora desde algún dispositivo o desde algún componente de entrada con el que nosotros nos comunicamos a la computadora y esta a su vez, pues bueno, procesa una petición o ingresa una serie de caracteres, ¿no? Que en este caso, pues es todas esas letras, palabras o cifras que nosotros ingresamos a la computadora específicamente o principalmente desde algún teclado, llámese teclado físico, teclado digital, o damos enter o la instrucción de que se ejecute determinada petición. Los formatos o los tipos de representaciones simbólicas pueden ser, como ya lo dice aquí, numérica, alfabética, algorítmica, espacial. Numérica, el momento en el que nosotros hacemos un ingreso de una cifra, de una numeración o cualquier tipo de variable cuantitativa. Y nosotros alfabéticamente sabemos que estamos hablando de todo lo que son vocales y consonantes que el alfabeto nos permite componer o constituir letras o palabras, organizadas o administradas de alguna forma, llámese algorítmicamente o a través de alguna serie de indicaciones que nosotros elegimos o que tenemos a bien con la interacción desde las computadoras. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Bien, los datos representan un fragmento de una cantidad, medida, descripción o palabra, las cuales se agrupan o se clasifican de una determinada manera para generar información o para la generación de información. De manera general, los datos solo sirven después de ser procesados según una intención y la relevancia. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de caracteres o de palabras que de manera aleatoria o de manera sin sentido, sin razón o sin algún orden o alguna lógica, no nos son tan significativos o no son útiles para la computadora, sobre todo porque no son entendidos. Simplemente si tú le das un ingreso de datos, letras, caracteres, simbologías especiales, la computadora asume que los tiene que resguardar o acepta la indicación de que los estás indicando para algo. No sabe para qué, pero sabe que los tienes ahí.
Por esa razón es que todos los datos, como dice aquí, solo pueden ser procesados con alguna intención o cuando cumplen esa intención. La intención de comunicar, la intención de marcar o de generar alguna muestra o alguna evidencia de lo que tú le estás dando como relevancia. Por esa razón es que los datos pueden ser representados de manera significativa o solamente en cantidades y en unidades de medida. Cuando son agrupados o clasificados, bueno, pues ya tenemos a lo mejor un informe, una contabilización de documentos o una organización en general de todos aquellos datos con los que se estén trabajando, ¿sí? Por esa razón es que se habla de que es necesario que sean procesados con cierta intención y con la relevancia que tú le quieras invertir a todos ellos. Ejemplo que me puedan compartir, por favor. Un dato que no tiene relevancia o un conjunto de datos que no tengan cierto significado o bien, y cuando ya lo tienen o ya se pueden, pueden cumplir esa relevancia o esa intención. Pues podría ser, no sé, si quisiéramos, no sé, sacar así como los datos de las personas que han sido más afectadas por el COVID. De las personas que, perdón. Que han sido más afectadas por el COVID. La edad, la condición social, bueno, si tenían problemas, de salud, y crear ahí, pues, qué personas son más propensas a, pues, a morir, ¿no? Por esa enfermedad. Ajá, efectivamente. Sin embargo, bueno, como tal, ¿en qué parte queda el dato sin organizarse, sin procesarse? ¿Y en qué parte estás dando tú ya ese ejercicio de relevancia y de intencionalidad? En tu ejemplo, pues. Bueno, pues bueno, como tal, pues si habláramos de una lista de personas que pues apenas están llenando como tal, pues salvo que haya una serie, ciertas circunstancias y cierto objetivo que se quiere plantear, pues esos datos no tendrían ninguna relevancia, ¿no? Pero si lo ponemos dentro de las circunstancias que estoy planteando, pues hay un objetivo que se quiere llegar, que es saber eh, qué personas son más vulnerables a morir. Ok, bueno, efectivamente. Desmembrando un poquito más el ejemplo de su compañero Daniel, podemos tomar en cuenta que a favor o sobre todo con el uso de las tecnologías, nosotros podemos tener muchísimo más comprensión y obtención de información a nivel mundial, erradicando o dejando de lado la distancia que nos caracteriza de un continente con respecto a otro. Y si supiéramos que se están enfermando mucho por allá y por acá sin tomar en cuenta los medios de comunicación, perdón, si no tuviéramos esa gran conectividad, solamente serían datos aislados que pues solamente para el sector salud pudieran estar significando de manera local una alerta. Sin embargo, al momento en el que nosotros empezamos o más bien retomamos esa conectividad tan relevante y tan favorecida que ya se tiene actualmente de un punto a otro geográficamente, a nosotros nos es más relevante y más intencional el poder interpretar esos índices o indicadores que estadísticamente están formando este tipo de comportamiento en cuanto a la salud del ser humano como un dato relevante, como un dato significativo y sobre todo que se tiene que tomar en cuenta porque no es un caso aislado o 2 o 20 o 5,000, sino son muchos miles y millones de personas que de manera conjunta están presentando sintomatologías muy similares y que obviamente eso va inflando cifras y que de acuerdo a los números, a los patrones de comportamiento en común que se van haciendo, de los cuales se van haciendo análisis, pues se van considerando esos indicadores como factores de relevancia social y que obviamente son criterios considerados
para que se puedan catalogar como una pandemia, ¿no? Como ya lo dice su compañero. Entonces, en el momento en el que a un principio se tomaba como 1 o 2 casos en un mero principio, solamente eran como datos pues ahí, en aislado o en sueltos. Pero ya de que empieza a generarse un patrón de comportamiento masivo, ya se empiezan a tener esas consideraciones y obviamente que los medios de comunicación y todas aquellas estrategias que tecnológicamente han favorecido en darle seguimiento a la, a la pandemia, pues se puede cumplir o se puede concluir que los datos están cumpliendo esa parte de procesamiento y obviamente cumplen esa intencionalidad de cuantificar qué tan grave está la situación en una pandemia y qué tan relevante es que hagamos caso, por ejemplo, en las indicaciones o sugerencias que nos proporcionan los medios de comunicación oficiales para garantizar el bienestar, ¿no? Y evitar que se sigan sumando desafortunadamente pérdidas humanas a esta gran estadística que está haciendo el COVID-19, ¿no? Otro ejercicio muy en particular, pues es el que nosotros respondamos una que otra pregunta o tengamos una serie de letras que hay desde la computadora, no generan ningún tipo de significado o de sentido. Pero al momento en el que nosotros vamos desarrollando habilidades de organización y queremos a lo mejor administrar mejor nuestros recursos o nuestros archivos, generamos un algoritmo de organización, generamos una administración de los recursos de las aplicaciones, las clasificamos por orden alfabético, las clasificamos por materias. Estos datos dejan de ser aislados o dejan de ser solamente una representación en cuanto a algún tipo de información o dato en general para pasar a ser clasificados y cumplir con esas condicionantes de que los datos pueden ser más útiles cuando son procesados y tienen una intencionalidad bien entendida y bien establecida. Otros aspectos importantes que son de resaltarse a lo que se refiere los datos es que en manera general solo sirven después de ser procesados según la intención y relevancia, como ya lo dijimos. La información es el conjunto de datos que son apropiadamente procesados para proveer un mensaje, es decir, un mensaje con valor o con algún significado. Entonces es algo que ya habíamos de alguna manera socializado y que, bueno, aquí se concluye o se concreta en la definición, ¿no? de por qué un dato parte de ser eso para pasar a ser una información con relevancia, con organización propiamente procesada, que le da un juicio de valor a ese mensaje o a esa información que se está emitiendo o con la que uno cuenta y que tiene un significado que obviamente se le descarga un valor significativo dependiendo el área que tenga en su poder la información, dado que pues a lo mejor los parámetros de temporalidad o el término temperatura a nivel general para la sociedad puede no ser tan entendible como información, pero sí para un meteorólogo, ¿sí se dice así? Un meteorólogo, parece trabalenguas, pero bueno, para el área en cuestión interesada en la información que va conformándose a través de los datos obtenidos, suele ser más significativo y más relevante para el especialista que lo interpreta o que se da la tarea de comprenderlo y procesarlo. No así, a diferencia de alguna persona que tiene en sus manos una información que no es entendible o no es significativo para ellos. Por esa razón es que es importante que los datos o la información procesada esté contenida y en las manos de las personas correctas para que este valor y este significado pues tengan más relevancia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No.
Bien, este es un esquemita y con respecto a cómo es que nosotros nos comunicamos con la computadora, lo que ya platicábamos hace un rato. De manera general, nosotros a través de un mundo real, nosotros tenemos información misma que queremos depositar o darle, vertirla hacia la computadora para los fines que cada uno desee. Pero la intención es que a través de un dispositivo de entrada, nosotros capturamos o ingresamos toda esta información a la computadora, ¿no? Que es a través del teclado y con el conjunto de datos que vamos ingresando, nosotros vamos depositándola, llámese en un CPU, bueno, de a través del teclado se transmite al CPU y en el disco duro va almacenando y va generando toda esta información que nosotros estamos vertiendo a través del teclado, ¿sí? Esta se almacena, llámese, de manera local en la computadora o en internet a través de los dispositivos de almacenamiento como lo que son las nubes, mismos que obviamente se pueden mantener así nada más como tal en un ejercicio de almacenamiento o bien procesarlos a través de un dispositivo de salida que nos permitirá hacer diferentes interpretaciones o Bueno, usos del proceso de toda esta información que nosotros de bueno, manera cíclica estamos ingresando a la computadora, llámese para que pueda ser utilizada espérate. por otras Mamá, personas a hola través de Beto. una información procesada o demos a conocer Espérame, es que estoy en clase. de manera física o impresa Mamá, o digital hola Beto. en plataformas de comunicación colectiva Ahorita voy a y entrar. nosotros demos a conocer esta información que a través de como les decía, de este dispositivo de salida, nosotros comentamos. Llámese que el dispositivo de salida regularmente, ¿cuáles son? ¿Quién me puede decir los dispositivos de salida con los que nosotros podemos transmitir o dar a conocer una información? Impresora, Ujú, ya. exactamente, impresora las que de manera física. ¿Cuál otra? En la nube, Perdón, no escuché. subirla a la nube. Subirla a la nube y compartir El el link. documento o o lo que se tenga de la información. Ajá, ok. Como tal, subirlo a la nube así, en en Bueno, o sea, este. compartirlo, pues, hacerlo público. Ok, de acuerdo. Sí, así sí, porque nada más subirlo a la nube, pues nos quedaríamos en esta parte, ¿no? En lo que es el almacenamiento en los dispositivos de la nube o en cualquier nube que nosotros tengamos acceso. ¿Alguien más? Puede ser Pues en. Ay, Adelante, Dana. yo estaba pensando en, no sé, como cuando antes, que no había como las impresoras o no había más como de esa parte de la imprenta, pues se compartía justamente por los discos, por ejemplo, por la música, ¿no? Que ahorita yo ya ocupan la USB, pero ya es CD o el DVD. ajá, como dispositivos de almacenamiento que se pueden compartir físicamente o presencialmente. Sí, estoy de acuerdo. Daniel, ¿ibas a participar también? Sí, se me ocurrió como lo que hace el INEGI, que bueno, haces todas sus cuentas de cuántos somos y luego las sube a su página y hace reportes de todo tipo en la página de INEGI. Se me ocurrió como que puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Bien. Entonces, continuamos. Y bueno, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios de ingresar a la máquina, nosotros, por poner un ejemplo, ingresamos un nombre, en este caso Erika, y de alguna manera, como el que ustedes realizaron, pues se hace una conversión. La máquina no entiende este conjunto de caracteres, la E, la R, la I, la C y la A, sino que tiene un código de interpretación, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, en donde la E tiene un valor que a través del código ASCII lo interpreta, ¿no? Digamos que de 0 a 8 caracteres, de 0, 2, 4, 6, 8, podríamos decir que esta sería la E. En lo sucesivo vamos a ir interpretando que hasta los espacios, por ejemplo, Erika Álvarez, ¿no?
En el espacio que existe entre la palabra Erika y la palabra Álvarez, también hay un valor que se llama espacio en blanco, pero también está codificado de manera interpretada por la máquina y se tienen que respetar. Entonces, por esa razón es que una palabra como estas puede significar todo este conjunto de caracteres de código binario. ¿Cómo? Pues a través, como ya lo habíamos explicado y trabajado en el ejercicio de la transmisión de lo que vale un carácter con respecto a un bit, y a su vez 8 bits representan un byte. ¿Sí me explico? En donde el 1 es un espacio alto o activo y el 0 es un espacio, es un valor nulo o apagado. Y pues obviamente en el conjunto de 8 bytes nosotros podemos hacer una interpretación de este tipo de valores, ¿no? Donde cada espacio de memoria ocupa un bit y 8 bits representan a un byte. Y así en lo sucesivo, pues vamos haciendo la escalabilidad de que un kilobyte representa a 1024 bytes, un megabyte a 1024 kilobytes y así un giga representa 1024 megabytes y un terabyte son 1024 gigabytes. Y así empiezan a sumarse grandes e infinitesimales cantidades de espacios de memoria que son los que representan nuestro código máquina. En este ejercicio, como ya lo ven y como también se los compartí desde otra tabla, nosotros podemos ir interpretando los ceros como valores nulos, pero que también se toman en cuenta. En bytes, esta es su cadena de representación. En el 1, el 2 y así sucesivamente, todos tienen un valor en código binario, en código decimal, como nosotros lo conocemos, y lo que significa para la computadora. Así como los números están los caracteres especiales o la simbología de caracteres especiales, los valores numéricos y los valores alfanuméricos, lo que son mayúsculas y minúsculas, y en el caso del código ASCII, pues sí tienen una codificación diferente, lo que representa una A mayúscula a lo que representa una A minúscula. Y en código ASCII, pues qué número estaríamos nosotros interpretando, como también lo vieron en los videos que compartimos. En una breve historia del código ASCII, en las siglas en inglés, como está especificado, el American Standard Code for Information Interchange, es decir, Código Americano Estándar para el Intercambio de Información, fue creado en el 63 por el Comité Estadounidense de Estándares, o el ASA. Este organismo cambió su nombre en el 69 por Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI, como se le conoce desde entonces. Entonces, cuando ustedes escuchen ANSI, van a saber que estamos hablando del código ASCII o el código que fue desarrollado por el Instituto Estadounidense. Si ustedes quieren ver o saber un poquito más de lo que es el código ASCII, ustedes pueden consultar esta página para que sepan y se informen un poco más de lo que se refiere esto del código ASCII. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. No, profesora. Estos son los videos de donde se extrae la información de lo que estamos socializando el día de hoy, que es el tema que continúa, porque de aquí emana lo que se refiere, lo que se entiende como fuentes de datos y los productos de datos, es decir, los tipos de datos de lo que ya hablaban los compañeros hace un ratito y cómo es que se van organizando y se van procesando para que logremos un conjunto de datos o de información, como ya lo vimos, pero que se produzcan productos completos de datos o que a través de ellos pues se pueden tomar decisiones, hacer inferencias, generar los famosos insights, en donde convergen todas esas tecnologías como los componentes que ya estuvimos hablando, desde la programación hasta el machine learning, la minería de datos, el big data, en fin, en fin. Entonces, por esa razón es que es importante que ustedes tomen en cuenta pues de dónde parte todo, ¿no? Lo que es el origen de
los datos. ¿Y ya se acabó todo esto? No. No. Hay mucha información que parte de lo que nosotros entendamos e interpretemos como datos. Como ya lo comentaban muchos en sus conclusiones, el cuidado y la atención que se le dé al procesamiento de todos estos conjuntos de datos que se van produciendo y que se van generando de manera muy numerosa en Internet, es en la manera en la que ustedes van a poder tener un mejor dominio y comprensión del comportamiento de los datos, para que obviamente pues generen informes, reportes, estrategias de manejo de datos y las inferencias y las interpretaciones que ustedes consideren más oportunas para el manejo y control de todos estos datos, mismos que podemos, me pueden confirmar que están viendo mi pantalla. No se ve ahorita. Ya voy. Aún no. Está en eso. Productos fuentes. Según yo es este. Ay, no. Acá. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve, profesora. Ok. ¿Productos y fuentes de datos? Sí. Cuando hablamos de productos de datos, hablamos de la representación a través de un esquema o esquemas que en común, tras el acceso, se produce un despliegue a lo largo de sistemas informáticos, de software y aplicaciones variadas o varias, diversas, que hacen un recorrido, como ya lo decíamos, que parte desde el dato y termina en el producto del conocimiento y contexto. El paso previo a la generación de valor, es decir, que procesan todo ese conjunto de datos que esquemáticamente van generándose de manera aleatoria y ustedes a través de esos sistemas de información, de software, de control y procesamiento de datos pueden hacer uso, recuperación y discriminación de todos esos datos que son significativos y relevantes, de los que pueden parecer no tanto. A lo mejor no para el informe o para la interpretación y análisis que ustedes quieren realizar en ese momento, pero que sí son significativos para cuando el contexto lo amerita. Y obviamente, antes de generar juicios de valor o generación de valía ante todos esos datos, nada más estamos hablando de lo que se produjo, del resultado de ese procesamiento, del uso de esos sistemas, de la ejecución del software para manipulación y procesamiento de todos estos datos. ¿Sale? En cuanto a su definición básica, hay diferentes fuentes, como ya lo hemos visto en diferentes momentos, en donde hay diferentes fuentes, como ya lo hicimos, del dato. En cuanto a su contexto, entendiendo su contexto, nosotros podemos definirlo como la composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Es decir, si nosotros estamos hablando de datos como ya lo decía su compañero, en pandemia, pues nosotros estaremos hablando en cuanto al contexto de signos, de síntomas, de temperatura, de malestares, de qué más pueden ser como datos contextualizados para ser significativos. ¿El nivel socioeconómico? Recursos económicos, puede ser, a lo mejor más significativos, alusivos a propiamente la pandemia, pues es que tengas servicio médico, que tengas acceso o hacer oportunidad de acceso a los medicamentos que te van a cuidar, que te van a mantener o te van a favorecer en la mejoría, ¿no? En la sanidad que quieres recuperar. A lo mejor el que tengas oportunidades de acceso a un hospital en caso de que te veas complicado, ¿sí me explico? En donde en algún otro momento pues no parecía tan significativo porque no era de relevancia tan elevada para la sociedad. Entendiendo como otra definición de un dato contextualizado, es la composición de caracteres imprimibles generados por un algoritmo descifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original.
cuando nosotros estamos hablando de terminologías muy especializadas, no para cualquier persona son significativas o entendibles, pero sí para la persona que está siendo la receptora de ese mensaje o de ese conjunto de datos como destinatario final. Cuando nosotros hablamos de lenguajes de programación, pues obviamente que para un chef o para un, ¿qué será? Para un médico no son tan significativos. A lo mejor en algún momento de su vida profesional lo llegaron a escuchar y llegaron a tener algún vago acercamiento en cuanto al contexto de esta terminología de los lenguajes de programación, pero no son no son de relevancia tan significativa como para un programador, porque simplemente contextualizados no están, ¿sale? Entonces a eso se refiere la definición de los datos con respecto a su contexto. En cuanto a la escala, como ya lo habíamos visto hace un ratito, ¿qué es un bit? Pues es un espacio de memoria o un conjunto de caracteres, ¿no? Que se almacenan en un punto de las computadoras. ¿Qué es un registro? ¿Quién me puede decir qué es un registro? Perdón, antes del registro sigue el campo. Es como si fuéramos a la inversa de lo que estuvimos ejercitando en el recuadrito donde llenamos cada carácter para que se transfiriera a código binario y que fuera entendible para la computadora. Ahora vamos a la inversa. El bit es la unidad de Un registro es un formulario para... un campo, perdón, es que vamos antes del registro, porque es que me brinqué esta terminología de campo. Ahorita nos ayudas a participar con esto del registro, ¿vale? ¿Eras tú, Aranza? Bien. En cuanto al campo, pues es un espacio de memoria con el que nosotros vamos a tener disponible para almacenar un conjunto de caracteres o un conjunto de bytes, que obviamente pues van haciendo más amplio los espacios de almacenamiento o de procesamiento de datos, en donde todos estos campos enlazados, organizados y obviamente relacionados generan un registro, ¿no? En donde pues un campo nada más puede contener lo que es la palabra de uno de ustedes como estudiantes y el registro se puede referir al conjunto de campos relacionados que contienen tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu edad, la carrera en la que estás inscrito y que obviamente de manera relacionada van describiendo al individuo o al fenómeno en cuestión en cuanto a la descripción de datos, ¿no? Del fenómeno. Escalándose de manera paulatina o progresiva, pues nosotros vamos obteniendo de un byte un campo y a su vez el campo un registro, y este conjunto de registros son almacenados y resguardados a través de archivos organizados previamente relacionados en su conjunto para que puedan ser significativos. Y estos conjuntos de bits, campos, registros, archivos son almacenados organizados de manera masiva en lo que conocemos como bases de datos, ¿no? Que se refiere a la organización de toda esa serie de datos que en conjunto relacionados y vinculados forman y generan información y que se administra y controla a través de la gestión de todos estos datos, ¿no? De lo que conocemos como bases de datos relacionales, bases de datos distribuidas y así de manera más mayúscula o masiva, nosotros podemos ir obteniendo lo que ahora conocemos como el procesamiento de datos masivos, que se refiere a Big Data. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No. Me regresé. Hay otras formas u otros tipos de datos con los que también ustedes, como científicos de datos, van a tener mucho que ver o van a estar interactuando. Entendiendo nuevamente como dato la representación simbólica, numérica, alfanumérica, algorítmica, espacial de un atributo o de variables cuantitativas o cualitativas.
Llámese que esta imagen hace alusión a un tipo de dato muy específico que ya hablábamos hace un rato. ¿A qué se refiere esta imagen? Localización. La geolocalización, exactamente. En donde nosotros estamos hablando de los datos que vamos produciendo de manera geolocalizable, como ya lo decíamos hace un rato, haciendo registro de dónde estamos, llámese en un hospital, llámese en una iglesia, llámese en el parque, llámese en la fábrica, en el trabajo, en la casa, en donde ustedes tengan a bien tener activos nuestros dispositivos que a través de las aplicaciones van generando toda esa serie de registros y que ustedes van a estar también teniendo a lo mejor en algún momento de su vida profesional que utilizar o trabajar con este tipo de datos para que pues desarrollen aplicativos a lo mejor más funcionales de geolocalización. Otro tipo de datos pues son los datos que se procesan de manera algorítmica o los datos que ustedes desarrollan, manipulan y trabajan desde el desarrollo de programas o sistemas de administración y control de información. Llámese desde lo que son los datos de entrada con los que ustedes trabajan, la serie de datos o indicaciones con las que ustedes procesan todos estos datos de entrada y las indicaciones que ustedes desarrollan para los datos que quieren obtener de salida, ¿sí? Entonces, esta parte de los datos entendidos como cuantitativos y cualitativos, pues podemos poner que es lo que no se puede contabilizar, pues hace alusión a toda la parte de lo cualitativo. Y lo que sí se puede contabilizar o medir, pues es a través de los datos cuantitativos o contabilizables, como los datos estadísticos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesora. Cuando nosotros hablamos de procesamiento, nosotros hacemos una transición que se refiere al ejercicio de procesar los datos, ¿no? El proceso que nosotros le vamos a aplicar a todo ese conjunto de datos que, como decíamos, que de manera aleatoria no significan, pero al momento en que nosotros los sometemos a esa transición, a las fases en donde son manipulados, nosotros podemos darle un mejor sentido y significado, en donde en un orden de ideas muy simple o muy general, siempre nosotros lo sometemos al proceso de entrada, que es en el momento en el que nosotros vamos recabando toda esa información, ¿no? Y es a través de los procesamientos, como ya decíamos, algoritmos, programas, sistemas de información o ejecución de las aplicativos que nosotros darle una interpretación y mejor procesamiento o mejor organización a la información, y obviamente que es a través de la etapa o el procesamiento de salida nosotros podemos obtener informes, reportes, datos estadísticos, numéricos o cualitativos que nos dan más o más comprensión del comportamiento del fenómeno. ¿Para qué? Para que puedan ser o servir como referentes en el momento en el que los estamos almacenando y en otro momento o en otra temporalidad hagamos uso de estos datos almacenados para hacer comparativos, cerrar números con respecto a una temporalidad distinta a la que nosotros estamos analizando actualmente, ¿no? Por ejemplo, los referentes históricos con los que se hacen parámetros o tomas de decisiones, con los que pueden hacer o tomar, tomar decisiones o concluir los comportamientos que se tuvieron en cierto tiempo con respecto a los que son actuales. En otro orden de ideas, como les decía, cuando hablamos de transición o de tránsito del procesamiento de todos estos datos, hablamos de la recogida o más a detalle. La recogida, pues bueno, como le decíamos, se puede clasificar o se puede concentrar en esta parte de entrada, en donde se recopilan todas las fuentes, se destina cuáles van a ser las fuentes o los medios en donde nosotros vamos a considerar obtener información. ¿Para qué? Para que se
pueda dar el paso de preparación o previa procesamiento de todos esos datos, en donde nosotros vamos a ir dándole entrada o preparación a todo lo que sí significa o se puede generar como un dato a considerar de lo que no. Y bueno, ya alusivo a todo este tipo de entradas que sí se consideran, pues se procesan y obviamente se generan informes, reportes, datos estadísticos, datos relevantes que nos permiten almacenar y generar interpretación y análisis de lo que se fue procesando. Y es como un ejercicio cíclico en donde a través de la interpretación se puede reinterpretar esto que ya se obtuvo para tener un mejor análisis y comprensión del fenómeno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? ¿No? No, profesora. Ok, gracias, Anneli, gracias. Me gustaría dejarlo aquí, dado el tiempo en el que nos encontramos. No sé si quieran hacer algún comentario al respecto, previo a que cerremos la sesión y nos reencontremos el día de mañana para continuar con el tema. Ok, gracias, profesora. Sí, está bien. Profesora, ¿Sale? Gracias, profesora. Al contrario, chicos, que estén muy bien, que pasen bonita tarde. Igualmente, Muchas profesora, gracias. hasta mañana. profesora, Gracias. A todos, gracias. Dime, Daniel. es que tengo una duda, no sé, bueno, es que estaba pensando en cómo esto se puede aplicar a las redes sociales, pero como tal, bueno, en las redes sociales, o sea, se englomera mucha información, pero no veo como que, como tal, que en las redes sociales tengan un sentido para algo, ¿sabe? Salvo que una empresa, pues ahora sí que, este, compre los servicios de Facebook, ¿no? Pero en sí mismo, como que Facebook no le encuentro como que en esta estructura, ¿por qué Sí. las redes sociales, bueno, tendrían tanta aglomeración de datos? Si simplemente es una, digamos, una forma de interactuar entre personas, ¿sabe? Sí. No le encuentro como un sentido, salvo que solamente, obviamente, si las empresas que de publicidad que contratan a Facebook, y obviamente Facebook sabemos que, bueno, estaba leyendo que Facebook prácticamente utiliza los datos de sus usuarios como activos, este, en sí mismo Facebook o las redes sociales no tendría ningún sentido de por qué poseerlos. Sí, porque eso marca muchas pautas de los giros para los que las empresas son creados y van haciendo captación de posibles clientes frecuentes, nuevos clientes, nuevos mercados, hacer un análisis o un sondeo de mercadeo de cómo es que están impactando en el gusto de la preferencia de las mayorías, todo ese eh, bombardeo de spots informativos, que si los memes, que si algo está haciendo mucho ruido en redes sociales como una noticia de análisis o de importancia muy relevante y que es a través de las redes sociales que se dan a conocer. Recuerda que hace una década, un poquito más, inclusive en el ejercicio de historia de la ciencia de datos, la información estaba mucho más controlada o mucho más centralizada y manipulada con respecto a lo que querían dar a conocer los grandes mandos a través de los medios de información, que era la televisión, la radio y los medios impresos. Ahora cualquiera puede hacer noticia a través de un dispositivo que tenga conexión a Internet y que pueda ser transmitido a través de un video o una frase que está haciendo mucho ruido y que en la tendencia de la mayoría pues están haciendo mucho más alarde, más difusión y que obviamente las empresas lo toman como un icono de influencia o iconos de mucha influencia a mayorías que obviamente pues, les pueden dar como un ejemplo o como una pauta de cómo hacer mejores mercadotecnia, mejor publicidad y posicionarse mejor en el gusto de la mayoría. Y es en redes sociales en donde tienen mucha fuerza de análisis, mucha fuerza de obtención de información con respecto a lo que la mayoría procura, frecuenta
prefiere. Sí, Muchas veces, pues sí, ¿no? Nosotros, sí. muchos usuarios, tendemos a nada más estar leyendo, estar consumiendo de lo que dicen, pero no te casas con ninguna idea, con ninguna Ujú. tendencia, pero pues también es un apartado de esa gran estadística de la que se va haciendo inferencia y se va obteniendo mucha más información. Ok, de acuerdo. No sé si te solucioné la inquietud o la duda, Es o que, ya inyecté más. bueno, mi duda era como tal que, bueno, es que sí entiendo que las empresas utilicen digamos así como herramienta, las interacciones que tienen en las redes sociales, pero mi intención o mi duda iba enfocada más que en las redes sociales, salvo que sirva para eso, eh, no veo por qué las redes sociales deben de tener información de sus usuarios, ¿no? O sea, me refiero a que sacando eso de la operación, simplemente debería ser un espacio en el que se utilizaría para conectar a las personas y no tendría por qué poseer los datos. ¿Sí me explico? Pues ahora sí que son criterios de consideración muy particular por parte de las conveniencias con las que se constituyen y se establecen las organizaciones o las empresas que hacen uso de la red social o que producen y generan una red social de muy alto Ujú. renombre, impacto, preferencias o gustos. Entonces, pues bueno, eso les hace ver que estadísticamente también ellos hacen análisis de qué tanto están utilizando o consumiendo su su bien o su servicio, porque una plataforma finalmente es un Ujú. producto que nosotros consumimos, Ujú. con el cual interactuamos, no físicamente o no lo podemos tocar, pero que sí nos consume mucho tiempo de nuestro día haciendo uso de todos o cada uno de los apartados o algunos que la red social profesa o difunde Ok, como uno más de los servicios. de acuerdo. Pero bueno, ya Sí. poquito a poquito le vas a ir dando más sentido y más explicación de manera lógica, legal, eh, corporativa, Ujú. al por qué las redes sociales se apropian de nuestros datos personales a partir de que tú accedes o permites que esta red social se haga dueña de tu información a partir de todas esas condiciones. Sí, sí. ¿Sale? Gracias, Bien, profesora. chicos, pues les agradezco mucho el excedente, les deseo que tengan muy bonita tarde, seguimos en contacto, cualquier situación, pues ya me la comentan, ¿sale? Sí, sí, gracias. Gracias, Antes que se me profesora. vayan, Gracias. si se registraron en el chat. Sí, Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Va, que va. Muchas gracias. Cris, ¿querías participar? No, no, yo nada más iba a decir que sí me registré en la lista. Ah, ok, sale. Muchas gracias. sí. Hasta luego. Bonita tarde, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profesora. Nos vemos.